Ayer se llevó a cabo la marcha del pueblo armenio, ¿no? Sobre hablamos al principio del genocidio que no reconocido todavía por Turquía. Ayer hubo una marcha, la semana pasada estuvimos cuando se plantaron unas semillitas allí en el Jardín Botánico. Bueno, cubrimos de alguna manera con nuestro programa todo esto que era un llamado de atención después de 100 años del no reconocimiento del genocidio armenio. Estamos con dos personas que nos van a contar un poquito acerca de esto y acá se complica porque viene el tema de que digo el nombre, que la puedo llevar bien, que es Verónica Pérez Manoukian, sí. Estoy bien, y con Daniel Karamanoukian. Muy bien. Este más largo. A mí me llevó un tiempo aprenderme alguna de mis compañeras de apellido, así que esto lleva un tiempo. ¿Cómo lo vas? Bienvenido por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y por darnos este espacio para comenzar un poco de algo que es bastante importante a título individual. Y además ustedes son descendientes en tercera generación. Sí. Seguramente sí. Segunda nacida acá. Claro, segunda nacida acá. Ahí está. Sí. Pero a pesar de eso, digo, yo no sé si hablábamos hoy si había alguna persona todavía que hubiera vivido el holocausto en Uruguay prácticamente. Creo que sí queda uno que le perdí el rastro si todavía sigue vivo, pero se ve grande, ¿no? Sí, pero creo que ya no. O sea, no del 15 específicamente, porque tenemos que recordar que el genocidio comenzó en esa época, o fue el gran envío en ese, y siguió hasta 1923. Claro. Entonces, alguno podría andar ahí. Claro, poquitos. Pero ustedes como descendientes casi directos, diríamos, de lo que fueron los armenios que llegaron a Uruguay, huyendo también un poquito de eso, ¿cómo sienten esta responsabilidad de, teníamos que llevar esta bandera, que es una bandera de reconocimiento? Capaz que mañana se reconoce y las cosas pasan a otro plano, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven esta necesidad esa urgencia de exigir el reconocimiento de una masacre? Sí, primero, capaz que tenemos visiones seguramente muy similares, pero es como muy personal la pregunta que haces. Sí. Para cada uno de nosotros, o por lo menos en mi caso, cada 24 de abril es un día de recordación, de luto, pero como también de lucha, de reivindicación, de pensar que este tipo de cosas no pueden pasar, o que pensar que este nivel de impunidad generó otras impunidades, ¿no? Y ese tipo es muy movilizante. A veces uno sublima algunas cosas y habla con cierta normalidad de hechos que realmente fueron atroces, de hechos que no son aceptables ni son tolerables por nadie. Claro. Pero bueno, se vive como muy individualmente, se vive... yo creo que este año hay una responsabilidad enorme. Vos ves a cada una de las personas que conocés que siente la responsabilidad enorme de que esto tiene que ser escuchado, que tiene que suceder algo, que este tipo de cosas no pueden pasar. Y es eso, una gran responsabilidad que te trasciende tanto que no sabés cómo actuar de la mejor manera posible, porque la importancia del evento, la importancia del tema y la importancia, de la violación de los derechos humanos, ni que hablar, es claro. es muy importante, conmovedora, ¿no? solidaria. Ahí tenemos ahí la marcha con algunos representantes políticos que estuvieron allí, ¿no? Sí. Ahora, Daniel, ¿cómo fue en el caso tuyo? Digo, el hecho de decir, ¿cómo te transmitieron esas historias tus padres y tus abuelos? Sí, porque a veces la gente con el afán de olvidar algo que fue horrible no lo cuenta más. Sí. ¿No es el caso de ustedes? En alguna medida sí, se contaba poco, digamos, ¿no? Había una lucha ahí entre el tema de haberlo contado y que la magnitud de los genocidios, de los actos de lesa humanidad tienen eso, de que tú lo contás pero es difícil de que alguien lo crea. Es tan inconmensurable el hecho que sucede con la violación de derechos humanos nuestra, ¿no? Sí. Digamos que la tenemos cerquita. ¿Cuánto tiempo las víctimas de los desaparecidos, etcétera, contaban y no, era imposible que creyeran? Entonces, en ese sentido, la experiencia que transmiten mis abuelos por el lado paterno, yo por suerte soy mestizo, entonces tengo una doble visión de la cosa. En ese sentido era un poco eso, tratar de explicar lo que ellos no se podían explicar, por las pérdidas sufridas y todo lo demás. Y bueno, y el sentimiento, como decía Vero, es bien personal, pese a que el genocidio marca de alguna manera un hito fundante, como una cuestión de fundacional o refundacional de la identidad armenia. Digamos, en un pueblo que tiene 3.500, 4.000 años de historia más o menos conocida,
es curioso que un hecho que sucedió hace 100 años haya sido el identificatorio prácticamente absoluto cuando vos hablas de lo armenio en todo el mundo, ¿no? Claro, porque claro. fue algo muy grande. Claro. Y bueno, luego cuando crezco ya la proximidad con los temas de violación de derechos humanos aquí, en Sudamérica, en Latinoamérica, todo lo que fue el tema de terrorismo de Estado, etcétera, inmediatamente se encadena y bueno, y para mí es lo mismo, una lucha o la otra, es la misma lucha en definitiva. ¿Cómo son hoy, cómo son las relaciones entre los turcos y los armenios, la convivencia del país tan cercano? Bueno, son un poco tensas, pero una punta a lo que decía Daniel, y es también que es un hecho fundante el del genocidio para los armenios, para la diáspora armenia y también para el Estado turco, para la Turquía moderna. Entonces es doblemente fundante porque sobre eso se edifica la Turquía moderna y se edifica la diáspora armenia. Sobre eso también genera un conjunto de conflictos también con la República de Armenia. Por este último periodo, el tema del genocidio armenio está integrado a la política internacional, a las reivindicaciones y a la diplomacia armenia, Sí. y hay un conjunto de relaciones tensas en todo el mundo por esto y bueno, unos juegos de poder bastante complejos. Además está todo el tema de la República Autónoma de Nagorno-Karabaj, que bueno, es un territorio en el que está en conflicto con Azerbaiyán, y bueno, y ahí hay un apoyo de la República de Turquía a Azerbaiyán como dos pueblos turanios, etcétera, y bueno, y ahí termina de tensar algo que ya venía muy tenso. Claro. Una cosa, perdóname, Sí. recordar que estos lugares los armenios habitaban desde milenios antes esos espacios, pero además también convivían con kurdos, no sin conflictos, con griegos, con asirios, con turcos, con musulmanes, con cristianos, con todos los credos. Entonces, que ese espacio multiétnico haya sido así de violentado, no solo se llevó también la vida de los armenios, se llevó la vida de griegos, se llevó la vida de asirios. Esa fundación de la Turquía moderna se llevó sobre esa idea de un Estado, una nación, una cultura, se llevó puesta millones de vidas. Sí, sobre todo el tema hay que plantearlo desde el punto de vista de, de lo estatal, ¿verdad? Sí. De los gobiernos, ¿no? De los pueblos. Digo, hoy la gran esperanza está puesta en que justamente las movilizaciones desde la sociedad turca, porque la República de Turquía se funda sobre una base falsa. Sobre la negación de un genocidio y una política negacionista, no solamente del pueblo armenio, para con el pueblo armenio, sino también para con otros pueblos que viven en Turquía. La negación, o sea, el Papa lo dijo hace 2 semanas y fue como si le mandaron desde Ankara un enviado, usted dijo tal cosa. Claro. O sea, pero es incuestionable que si el Papa lo dice, evidentemente está muy bien informado sobre lo que está diciendo. No, sin la pregunta duda. es, el enojo es porque ahí están imágenes muy crudas. Sí. Pero Sí. muy crudas. No sé si es un archivo de ustedes o Sí. es internacional. Es archivo seguramente. internacional, sí. Ahí está, mirá lo que es eso. Digo, uno se pregunta, ¿esa negación pasa porque tiene que haber reparación económica? ¿Es el miedo que tienen los turcos? ¿O es una cuestión de, están convencidos de que no fue así? ¿Los convenció? No. Por eso pregunto, no lo sabemos. No, es una política, digamos, es una historia escrita con una intencionalidad, ¿verdad? O sea, cuando surge el movimiento nacionalista de Mustafa Kemal en Turquía, el imperio había perdido la guerra, el régimen de los jóvenes turcos estaba en retirada porque eran los grandes perdedores y eran los grandes responsables del genocidio. El movimiento nacionalista se nutre en los niveles más altos de genocidas. Ahora devenidos en grandes señores, ¿verdad? Porque se habían apropiado de riqueza, de territorio, etcétera. Entonces, esa necesidad de crear una identidad nacional fuerte para contrarrestar la presencia de las potencias aliadas, que eran las que habían ganado la guerra y estaban ocupando la buena parte de los territorios de Turquía, hace que se escriba. Entonces, por ahí vienen todos los cambios culturales. Se borra con el pasado absolutamente. Se cambia el alfabeto. La poca gente que era leída pasa a leer, o sea, tiene que dejar de leer en el alfabeto arábigo con el que escribían los otomanos y tiene que aprender letras latinas. Claro. Y las nuevas generaciones que empiezan a surgir, ya hay un corte con su pasado, porque no pueden leer
algo que no, un alfabeto que no conocen, porque se los instruye, se los educa en el alfabeto latino. Claro. Entonces, dentro de toda esa mentira que es la fundación del Estado de la Turquía moderna, está la negación del genocidio armenio. Y está la negación de otros pueblos, porque lo primero que hace Mustafa Kemal es empezar a masacrar y a perseguir kurdos, que eran los que habían servido como mano de obra, por decirlo de alguna manera, en el genocidio. Sí, claro. Entonces, a nivel de pueblos, no podemos hablar de que haya animadversiones, seguramente las puede haber, pero hoy la gran esperanza está puesta y la gran movilización en Turquía está dada desde la sociedad turca, la intelectualidad turca, los pensadores, los militantes de derechos humanos que quieren conocer su verdadera historia y se dan cuenta. De literatura, por ejemplo. Pamuk, que él claro. reconoció, sí, hubo un genocidio y le apedrearon en la casa. Se tuvo Claro. que mudar del Bósforo donde estaba viviendo. Y Porque no podía es un vivir. caso excepcional. No, son muchos. Sí, sí. Ahora, Verónica, ¿cómo sigue esto? Porque ahora ya tomó estado público. O sea, el Papa lo habló como algo normal, muchos estados de los grandes han dicho que sí, que es un genocidio. ¿Cuánto se puede negar? ¿Cuánto puede Turquía decir no pasó? ¿Hasta cuándo se puede hacer esto? Eso dependerá de la presión de la comunidad internacional, pero sobre todo, como decía Daniel, de las fuerzas democráticas de Turquía, que en realidad son las únicas que pueden producir un real cambio. Claro. ¿no? Pero la presión también de afuera son importantes. Son importantes. Si no hay presión de afuera. Y dentro perdón el corte, Sí, no. de los grandes países, pese a que somos muy chicos, el primer gran país fue Uruguay justamente, ¿no? Hoy estamos recordando que hace 50 años el Parlamento uruguayo fue el primero que hizo un reconocimiento del genocidio, de un hecho que estaba silenciado. Entonces, esa conjunción de los jóvenes de la época que se movilizaron, y enganchado a eso el trabajo de parlamentarios que estaban preocupados, sobre todo Enrique Martínez Moreno, por lograr de que Uruguay ratificara la convención del genocidio, sí, que se había dado el 48, entraron en comunión y se dio ese reconocimiento histórico, del cual hoy Armenia, en primer lugar, es el primer agradecido y el pueblo armenio esté donde esté, por ese reconocimiento de Uruguay, y luego la comunidad internacional, porque este reconocimiento uruguayo fue la base para que luego otros países organismos internacionales, etcétera, se sumaran. Claro. Así que si esto no hay en este año un cambio en la política exterior de los turcos, el año que viene, la misma fecha, van a estar haciendo lo mismo, seguramente hasta que sea así. Y aunque la haya, porque hay una parte de reclamo de justicia y de reparación, pero también hay otra parte de ejercicio de la memoria. También. ¿Y ustedes, por ejemplo, vos tenés hijos? No. ¿Vos tenés hijos? Ninguno de los dos. Bueno, es un momento. No, pero no, en serio. Seguramente a vuestros hijos también, si ustedes se encargan de contarles qué es esto. Porque mañana ustedes no están, porque así es la vida, y continúan la historia y decir, ¿qué fue eso? Pasó hace 200 años, sí, pero me lo contó mi abuela y me lo contó mi madre. Claro. Depende de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estar acá. A ustedes por invitarnos. Abrazo enorme y la suerte del mundo, y que acá seguimos siempre con las puertas abiertas para comunicar sobre esto y para alarmar cuando las cosas no suceden como tienen que suceder. Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos hoy a la noche en el famoso, Palacio ¿no? Legislativo primero. El toque. No, hoy es el Palacio Legislativo primero a la noche, a la tardecita, a las 6 de la tarde, y luego la Filarmónica, ahí también hay toque. Yo te decía el toque ese, ¿qué decía? ¿Cómo me decía no, pero la Filarmónica me gusta mucho. Les agradezco muchísimo que estén por aquí. Vamos a los horóscopos, la segunda parte. Gracias.